El caos del Cretácico. En el siguiente video mostraremos una pequeña parte de la era Cretácica, particularmente la extinción de los dinosaurios y la posterior radiación de los mamíferos. El Cretácico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era Mesozoica. Dentro de esta, ocupa el tercer y último lugar siguiendo al Jurásico. Comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Esta época se caracterizaba por poseer climas áridos y semiáridos en algunas zonas, como por ejemplo el oeste de Siberia, y climas muy húmedos en otras, como por ejemplo el centro y el oeste de Europa. Las temperaturas en esta época no eran muy distintas a las actuales. Eran apenas entre 9 y 12 grados centígrados más cálidas en continente y entre 15 y 20 grados centígrados más cálidas en zonas oceánicas. Además, había grandes concentraciones de dióxido de carbono en el aire y, según algunos autores, eran consecuencia de la gran cantidad de actividad volcánica de la época. Como ya mencionamos, en el Cretácico había zonas áridas donde la flora era casi inexistente y zonas con un clima más húmedo. En estas se observaron especies como cicadales y venetitales, que junto con pteridofitas, en su mayoría helechos similares a los actuales, formarían matorrales en hábitats abiertos. Además, fueron registradas especies de coníferas de gran tamaño. La fauna que se conoce de esta época proviene del registro fósil de diferentes yacimientos. Los que más se destacan son mamíferos y dinosaurios, pero también podemos encontrar restos de tiburones, peces óseos, anfibios, escamosos y cocodrilos. Los dinosaurios. Fue el grupo dominante desde el Triásico hasta el Cretácico. Ocuparon todos los ambientes posibles: agua, tierra y aire. Además eran herbívoros, carnívoros y omnívoros. Según algunos autores, estos animales en el Cretácico se encontraban en declive como grupo dominante, por la complejidad alcanzada en épocas anteriores, como por ejemplo en el Jurásico. Esto podría haber influido en su futura extinción. Ahora, ¿qué entendemos por extinción? La extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o un grupo de taxones. Se considera extinta una especie a partir del instante en el que muere el último individuo de esta. Para explicar la extinción de este gran grupo existen dos hipótesis. La primera es la hipótesis del impacto. Esta se basa en el descubrimiento de un pico agudo de concentraciones anómalas de iridio en una capa delgada de arcilla en el límite del Caté, cerca de Gubbio, Italia. El iridio se encuentra en altas concentraciones en algunos meteoritos y en las profundidades de la Tierra, donde es llevado a la superficie por erupciones volcánicas. Debido a la evidencia encontrada, un cráter enorme en la zona de Yucatán, los científicos afirmaron que estas concentraciones anómalas de iridio, presentes en el cráter, fueron debidas al impacto de un meteorito. La segunda hipótesis es la hipótesis del vulcanismo, basada en estudios realizados en las capas de sustrato, donde se observaron que la última etapa del vulcanismo coincidía con la extinción masiva del Caté. Los científicos pudieron determinar que el vulcanismo tendría un papel dominante a largo plazo en la extinción de los dinosaurios gracias a datos sedimentológicos. Actualmente, se optó por una hipótesis conjunta entre las anteriores mencionadas, donde afirman que el declive de este grupo, más la actividad volcánica que dejó material suelto en la superficie terrestre y el impacto del meteorito que dispersó dicho material, fueron la causa masiva de la extinción de estos animales. Los mamíferos. Por otro lado, hubo mamíferos que convivieron con los dinosaurios durante largo tiempo, pero estos ocuparon un papel muy secundario. Tenían baja diversidad, pequeño tamaño y bajo peso, lo que les dificultaba igualar a los dinosaurios en la competencia por el hábitat. Por lo que se vieron obligados a vivir a escala más reducida, con hábitos nocturnos, viviendo en cuevas con alimentación a base de insectos, pequeños animales o plantas. Pero la evolución a gran escala no siempre es el resultado de la supervivencia del más adaptado, sino también del más afortunado. Estos hábitos que tenían los mamíferos le permitieron sobrevivir a una gran extinción y acceder luego a hábitats desocupados, los que los llevó a una gran radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación adaptativa es un proceso evolutivo que corresponde a la diversificación de un grupo de organismos y que lleva a la formación de variedades morfológicas a partir de un antepasado común. Es decir que este fenómeno describe la especiación de una o varias especies en un corto periodo de tiempo. Los mamíferos, tras la extinción de los dinosaurios, se vieron favorecidos, ya que el hábitat que antes compartían ahora quedó disponible para que lo ocuparan. Esto fue el punto de partida para la gran radiación que dio origen a todas las especies actuales de mamíferos.